Bienvenidos a Biblium, Páginas de Poder. Páginas de poder. En esta ocasión vamos a sumergir en Así se domina el mundo de Pedro Baños. Un libro fascinante. Un libro, sí, que analiza cómo se conquista Exacto. y, más importante aún, cómo se mantiene el poder a lo largo de la historia. ¿Cómo se mantiene? Ese es el punto clave. Ajá, Baños nos lleva en un viaje a través de la geopolítica, sí. la economía y la historia para desentrañar esas estrategias que han moldeado nuestro mundo. Ya, exactamente. Y lo hace de una forma que realmente te hace pensar Sí. quién está moviendo los hilos del poder y cómo. De entrada, Baños nos presenta tres grandes obsesiones que, según él, impulsan a las naciones a buscar el dominio. Y no me refiero a cosas abstractas, ¿no? Ya. Sino a elementos tangibles que todos conocemos. Recursos naturales, Ya. energía y tecnología. Exacto. La lucha por estos elementos no es nueva, No. pero Baños argumenta que en el siglo XXI se ha intensificado. Ya. Pensemos en la nueva carrera espacial. Ajá. Ya no se trata solo de plantar una bandera en la Luna, Claro. sino de controlar asteroides ricos en minerales, Sí. minerales que son escasos en la Tierra. Es como si el tablero de juego se hubiera expandido más allá de nuestro planeta. Y eso me lleva a una pregunta, ¿no? ¿Cómo encaja América Latina en este nuevo escenario de poder? Esa es una pregunta clave. Baños nos habla de la patada a la escalera, Ajá. una estrategia donde los países desarrollados impiden a los menos desarrollados Sí. aplicar las mismas tácticas que ellos usaron para llegar a la cima. Exacto. ¿Les suena familiar? Mucho. Muchos argumentan que esto es precisamente lo que ha sucedido en nuestra región. Claro, se nos dice que debemos jugar limpio mientras que las grandes potencias se beneficiaron de la explotación colonial y de prácticas que ahora condenan. Baños también menciona las geoestrategias inmortales, Ajá. tácticas de poder que se han repetido a lo largo de la historia, A lo largo de la historia, sí. desde la antigua Roma hasta la actualidad. Exacto. Estas estrategias son como un manual para entender el juego del poder. Sí. El control de los estrechos marítimos, por ejemplo, es vital para el comercio. Claro. Quien controla el canal de Panamá Sí. o el estrecho de Malaca tiene una gran influencia en el flujo de mercancías Por supuesto. y por ende en la economía global. Baños también habla del dominio de la innovación tecnológica como factor clave del poder. Clave. Y en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, me pregunto, ¿qué papel puede jugar América Latina en esta carrera? ¿Estamos condenados a ser meros consumidores de tecnología extranjera? Baños no es fatalista, ¿Ya? pero sí nos advierte del riesgo de convertirnos en esclavos tecnológicos Ajá. si no invertimos en investigación y desarrollo. Claro. Y no se trata solo de crear nuevas tecnologías, Ya. sino de adaptarlas a nuestras necesidades y realidades. Otro punto que me llamó mucho la atención es la creación de enemigos Sí. para unificar a la sociedad. Claro. Es una táctica que hemos visto a lo largo de la historia Sí. y que lamentablemente se sigue utilizando en la actualidad. Por desgracia, sí. Baños nos recuerda cómo la propaganda y la desinformación se usan para crear la imagen de un enemigo externo Exacto. que justifique la concentración de poder y la represión. Ujú. Y en América Latina, con nuestra historia de dictaduras Uf, y conflictos internos, este tema tiene una resonancia especial. sin duda. Es cierto. A veces se nos presenta una visión simplista del mundo. Nosotros los buenos contra ellos, los malos. El bien contra el mal. Pero Baños nos invita a ir más allá de esa dicotomía Ujú. y a analizar las complejas relaciones de poder que subyacen a los conflictos. Exactamente. Y eso nos lleva a un tema crucial en el mundo actual, Sí. la desinformación. La desinformación. Baños nos advierte sobre el poder de los medios de comunicación, Claro. a menudo en manos de unos pocos, Sí. para moldear la opinión pública y presentarnos una realidad distorsionada. Es como si viviéramos en una guerra de narrativas, Totalmente. donde la verdad se convierte en un botín preciado. Exacto. Baños incluso menciona el caso del Maine, Ah, sí. donde la prensa estadounidense manipuló la información Manipuló. para justificar la guerra contra España. Increíble. ¿No te parece preocupante que algo así pueda suceder incluso hoy en día? Es una preocupación válida, la verdad. Sí, La tecnología ha amplificado el poder de la desinformación. sin duda. Las redes sociales pueden ser un hervidero de noticias falsas Ya. y propaganda. Baños nos insta a ser críticos con la información que consumimos, Claro. a contrastar las fuentes y a no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas. En América Latina, donde la libertad de prensa a veces se ve amenazada, Mm. estamos aún más expuestos a la manipulación informativa. Es cierto. Baños nos recuerda que la verdad
Es un arma poderosa Sí. y que debemos defenderla con todas nuestras fuerzas. Y no se trata solo de defenderse de la desinformación externa. Baños también habla de cómo los gobiernos pueden utilizar la propaganda para controlar a su propia población. Menciona la estrategia de las copas de champán, Sí. donde se comparte el poder o se hace creer que se comparte para evitar protestas y mantener el control. Es una forma sutil de manipulación, Muy sutil. una especie de pan y circo del siglo XXI. Exactamente. ¿Cómo podemos los ciudadanos identificar estas estrategias y evitar ser manipulados? Pues Baños nos anima a ser observadores, Ajá. a cuestionar las versiones oficiales y a buscar información de diversas fuentes. Claro. También nos recuerda la importancia de comprender la idiosincrasia de nuestro propio pueblo. No podemos aplicar las mismas estrategias a todas las culturas. No, claro. Lo que funciona en un país puede ser un desastre en otro. Baños utiliza ejemplos de intervenciones militares que fracasaron precisamente por no comprender la cultura local, Claro. como la invasión soviética a Afganistán o la guerra de Vietnam. Sí. Son ejemplos que nos enseñan que la arrogancia y la ignorancia pueden ser tan peligrosas como cualquier arma. Totalmente de acuerdo. En América Latina, con nuestra rica diversidad cultural, Sí. es fundamental tener en cuenta la idiosincrasia de cada región a la hora de tomar decisiones políticas o económicas. Sin duda. Y hablando de errores estratégicos, Baños nos presenta el concepto del poder de la debilidad. Oh, interesante. A primera vista suena contradictorio. Sí. ¿Cómo puede la debilidad ser una fuente de poder? Pues Baños argumenta que la debilidad bien utilizada puede ser una herramienta de negociación Ya veo. o incluso de disuasión. Ah. Menciona el ejemplo del ejercicio Millennium Challenge 2002, ¿Sí? donde el general Van Riper, utilizando tácticas no convencionales, Ajá. logró vencer a la poderosa armada estadounidense en una simulación. Es un ejemplo que nos invita a pensar fuera de la caja, Totalmente. a no subestimar la capacidad de resistencia de los pueblos, incluso cuando se enfrentan a adversarios aparentemente superiores. Pero ¿cómo se traduce este poder de la debilidad al contexto latinoamericano? Buena pregunta. Baños nos anima a identificar nuestras fortalezas y debilidades como región y a utilizarlas estratégicamente en las negociaciones internacionales. Ya. No se trata de ser víctimas, No. sino de jugar nuestras cartas con inteligencia. En este mundo complejo y en constante cambio, la información es poder. Sin duda. Y así se domina el mundo. Nos ofrece las herramientas para comprender las fuerzas que nos rodean y para navegar con mayor lucidez en el tablero geopolítico. Exacto. Pero hay un último punto que me gustaría abordar. Sí. Baños habla de los pecados capitales de la geopolítica. Emociones como la arrogancia, la envidia, la avaricia, el odio. Interesante. Baños nos advierte que estas emociones pueden nublar el juicio de los líderes Claro. y llevar a decisiones irracionales, incluso a guerras. Sí. Nos insta a cultivar virtudes como la humildad, Ajá. la compasión y la empatía. Sí. Valores que pueden ayudarnos a construir un mundo más justo y pacífico. Es un llamado a la reflexión, ¿no crees? Sin duda. A veces nos dejamos llevar por la retórica belicista, por la idea de que la fuerza es la única solución. Sí. Pero Baños nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en la búsqueda de la paz, En la paz. en la construcción de puentes en lugar de muros. Y eso requiere un cambio de mentalidad, Totalmente. tanto a nivel individual como colectivo. ¿Sí? Debemos dejar de ver el mundo como un juego de suma cero, Ya. donde la ganancia de uno implica la pérdida del otro. Claro. Baños nos invita a explorar nuevas formas de cooperación internacional, basadas en el respeto mutuo y la búsqueda del bien común. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas ideas en un mundo tan complejo como el nuestro? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos desde América Latina contribuir a la construcción de un orden mundial más justo y pacífico? Pues Baños nos anima a ser protagonistas, Sí. a no esperar a que las soluciones vengan de afuera. Claro. Debemos fortalecer nuestras instituciones democráticas, Ajá. promover la educación y la cultura de paz, y trabajar por un desarrollo sostenible que beneficie a todos, no solo a unos pocos. Y no podemos olvidar la importancia de la diplomacia, Claro. del diálogo entre las naciones como herramienta para resolver conflictos y construir consensos. Baños nos recuerda que la guerra siempre es un fracaso de la política de la humanidad. Y en este sentido, América Latina tiene un papel crucial que jugar. Sin duda. Nuestra región, con su historia de luchas por la independencia Sí. y la justicia social, Ah. puede ser un faro de esperanza en un mundo convulsionado por la violencia y la intolerancia. Así se domina el mundo. De Pedro Baños es una lectura indispensable para comprender las fuerzas que mueven el mundo actual. Totalmente de acuerdo.
pero también para reflexionar sobre cómo podemos construir un futuro mejor. Un futuro donde la paz y la justicia sean las verdaderas vencedoras. Los invitamos a sumergirse a las páginas de ese libro Por supuesto. y a compartir sus reflexiones con nosotros. Déjenos sus comentarios. ¿Qué estrategias de poder les han llamado más la atención? Exacto. ¿Cómo creen que estas tácticas se aplican en América Latina? No se pierdan el próximo episodio de Bibliodom. Páginas de poder. Páginas de poder, donde exploraremos nuevas ideas que nos ayuden a comprender mejor nuestro mundo. Hasta pronto. Hasta pronto.